Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Pasa todos los viernes después del noticiero de la noche y los sábados después del noticiero del mediodía. También tenemos cultos en calle Felipe Ángeles. Es una calle hasta el fondo de Los Naranjos, bajando a la mano derecha donde hay un gimnasio y hay un asilo de ancianos. Les invitamos los domingos a las 10 y 11 de la mañana y a las 6 de la tarde y los miércoles para un bonito tiempo de oración y estudio bíblico los miércoles a las 6 de la tarde. Pues ahora, antes de ir a nuestro texto en Colosenses capítulo 1, vamos a escuchar una pieza de música. Les invitamos a abrir sus Biblias al Nuevo Testamento, al libro de Colosenses, capítulo 1. Tenemos un tema precioso aquí en Colosenses, capítulo 1. Dice en versículo 18, y Él, hablando de Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Cristo la preeminencia. La preeminencia, en el contexto está hablando de Jesucristo como el gran creador del mundo, que por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas, en versículo 16. Pero ahora vemos en versículo 18, Él es la cabeza de la Iglesia. Cristo debe tener la preeminencia o el primer lugar en todas las cosas, sea en la creación o sea en la iglesia. Él debe de tener la preeminencia. Preeminencia simplemente significa el primer lugar. El primer lugar. Entonces vamos a hacer esa pregunta y este es el tema de nuestro mensaje. ¿Qué tiene el primer lugar en tu vida? ¿Qué o quién?
tiene el primer lugar en tu vida. ¿Qué es preeminente o quién es preeminente? ¿Qué o quién tiene el primer lugar en tu vida? ¿En tu corazón? ¿En tu mente? ¿En tu vida? Dios quiere y Dios merece ser la persona suprema en nuestras vidas como seres creados por Él. Él quiere y merece ser la persona más importante, la persona suprema sobre todas las cosas o encima de todas las cosas, de todas las personas y de todas las experiencias que podemos tener o conocer en esta vida. Dios merece ser número uno, tener la preeminencia o el primer lugar. La gran pregunta y el gran reto para ti y para mí como seres creados por Dios mismo, ¿tiene Jesucristo la preeminencia en tu vida? Es decir, ¿tiene Jesucristo el primer lugar en tu vida, en mi vida, en tu corazón, en mi corazón? La Biblia dice que el Padre de nuestro Señor Jesucristo le ha dado a su Hijo el lugar de más alto honor en todo el universo. Escuchen una vez más. El Padre le ha dado a su Hijo el lugar de más alto honor en todo el universo. De veras la Biblia enseña esto. Filipenses 2, versículo 9, dice que después de su muerte por crucifixión, después de su muerte en la cruz, ser sepultado, después de 3 días su Padre le resucitó a su Hijo y después de 40 días más le exaltó hasta el lugar de más alto poder, autoridad y honor en todo el universo. Filipenses 2, versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó a su Hijo Jesucristo, le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de todo ser humano, en toda la creación, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios el Padre exaltó a su Hijo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y todos de nosotros un día vamos a doblar la rodilla delante de Jesucristo y confesar que Él es Señor. Para unos será demasiado tarde confesarle como Salvador personal, recibirle como Salvador personal, pero a fuerzas van a tener que confesar que Él es Señor, Él es Dios, Él es Rey. De hecho, dice en Apocalipsis capítulo 19, Jesús es Rey de reyes, el Rey supremo, Rey de todos los reyes y Señor de señores, Señor de todos señores. Ocupa y siempre ocupará el lugar de más alto honor, poder, autoridad en todo el universo. Entonces, una cosa más. El mismo honor que uno da al Padre, debe dar al Hijo. ¿A poco dice las Escrituras esto? ¿A poco las Escrituras ponen Jesucristo a un alto tan nivel como el Padre? Dice en Juan capítulo 5, versículo 23. Todos, ojalá están escuchando bien. Vamos a comenzar en Juan 5, 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y juzgar es facultad de Dios. Ser el juez de todo el mundo y de todas las criaturas, todo ser humano, es facultad de Dios. Y todo esto fue dado del Padre al Hijo. ¿Para qué? Versículo 23. Si quieren leer en tu propia Biblia, Juan 5, 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Otra vez.
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Pero escucha esta palabra fuerte. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y una de las razones fuertes es en Juan 10, versículo 30. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Ocupando el lugar más alto en todo el universo. De hecho, Jesucristo está sentado sobre el trono a la derecha de su Padre. Está gobernando el mundo desde el trono de Dios con su Padre. ¿Tiene Jesucristo la preeminencia en tu vida? Es decir, el primer lugar en pensamientos, en sentimientos, en voluntad, en decisiones, en la dirección de mi vida, en las esperanzas que yo tengo dentro de mi corazón, los anhelos, las confianzas. Él es supremo. Él es número uno, es amor número uno de mi corazón y de mi vida. ¡Qué reto! Pero es el primer y gran mandamiento en Deuteronomio 6, 5. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Este es el mensaje central, fundamental, número uno de toda la Biblia. Amarás a Dios con todo tu ser. Alma, cuerpo, espíritu, fuerzas, en tu tiempo, en tus emociones, en tus decisiones. ¡Qué reto tan grande para ti y para mí y para todo ser humano! Tiene Jesucristo primer lugar en nuestras vidas. Bueno, ahora vamos a tomar un paso más a fondo. Vamos a ir más a fondo en este asunto. ¿Cómo puedo yo discernir o saber si en verdad Jesucristo tiene primer lugar en mi vida? ¿Cómo puedo probar esto o saber esto? Bueno, se ha hecho 3 preguntas. Un consejero, Tony Miller, quizás compilando ideas y usando ideas de otros hombres de Dios, 3 preguntas que tú puedes hacerte a ti mismo. Todo ser humano puede hacerse a sí mismo para ver qué tiene primer lugar en mi vida. Esa es la primera pregunta. Durante de un periodo de 24 horas, ¿en qué o en quién pienso yo más en mi tiempo libre? Y la pregunta llega a ti. Durante de un periodo de 24 horas, ¿en qué o en quién piensas tú más? ¿Qué ocupa más tu mente y tus pensamientos en tu tiempo libre? Claro, tenemos que dedicarnos a nuestro trabajo, a nuestra familia, a unos quehaceres. Son obligaciones, responsabilidades. Pero en nuestro tiempo libre, ¿a dónde van nuestros pensamientos? En nuestro tiempo libre, ¿en dónde van nuestros pensamientos? ¿En quién o en qué pensamos? Bueno, vamos a hacer esa pregunta. En nuestra soledad, ¿a quién nos acudimos? ¿A quién voy a ir en mi soledad? En mi necesidad, en mi tiempo de necesidad, sea económica, emocional, física, material, ¿a quién voy a acudir? ¿A quién me voy a acercar para ayuda? En mi soledad, para consolación, para conforte, para ánimo. Cuando estoy aburrido o desocupado, ¿qué busco para entretenerme, para pasar el tiempo? O cuando estoy agitado, triste, angustiado, o cuando estoy tentado o débil, ¿a quién voy a recurrir? ¿A quién voy a ir? ¿A quién voy a acercarme? Mire, estas son preguntas que afectan nuestra vida diaria. Porque todos los días sentimos o soledad, o necesidad, o aburridos, o estamos desocupados, o sentimos también agitados, angustiados, tristes, tentados, débiles. ¿A quién voy a acudir? ¿A quién voy a acercarme para ayuda, para amparo, para comprensión? ¿Quién va a ser mi fuerza, mi fortaleza? Mi roca de seguridad, de confianza? ¿Quién
¿O qué? Bueno, hay muchas cosas que la gente busca en esta vida, ¿verdad? Buscamos amistades para mitigar dolor o satisfacer el corazón. Buscamos o para ayuda práctica o espiritual o emocional. Buscamos amistades. Buscamos un novio o una novia. Buscamos la tele, ¿verdad? Para pasar el tiempo y olvidar de la realidad, de mis problemas, de mi angustia, de mi dolor. Videos, ¿verdad? O juegos videos. Muchos se esconden, se pierden en el deporte. Es su encanto. Las vacaciones de mis sueños. Sí, estoy soñando de vacaciones. Muchos se pierden en la música o buscan la música, llenar su alma que está vacía o adolorida. Muchos buscan la música para mitigar su dolor, para hallar calma, conforte, ayuda, tranquilidad y paz. Otros buscan el baile, otros buscan familia, otros buscan hasta la comida, otros el alcohol, otros los medicamentos, otros las drogas, otros se entregan a los vicios, ¿verdad? La fornicación, el sexo fuera del matrimonio, o el adulterio, o la pornografía, o otros buscan las riquezas, el dinero. Fíjese, el dinero puede hacer mucho en esta vida, pero no puede hacer todo. Y especialmente para tu alma. Hay personas que están escuchando este programa, tienen mucho en la bolsa o en la cuenta de ahorros, pero no tienen mucho en tu alma, mucho conforte, mucho ánimo, mucha consolación, mucho amor. No estás sufriendo, estás padeciendo. Tal vez es porque Jesucristo no tiene el primer lugar en tu corazón, en tus pensamientos, en tu vida entera. En tu vida entera hay un himno que dice que mi vida entera esté consagrado a ti, Señor. Y sigue el compositor de este himno entregando sus labios al Señor, entregando sus manos al Señor, entregando sus pies al Señor, entregando todo su corazón como para ser el trono de Cristo mismo. Ahí está tu felicidad, mi amigo. Si buscas llenura, satisfacción en amistades, novios, novias, la tele, los videos, el deporte, vacaciones, música, baile, la familia, la comida, el alcohol, los medicamentos, las drogas, los vicios de fornicación o adulterio, el dinero, o otra cosa que tú estás buscando que tiene primer lugar en tu vida, no te puede satisfacer, amigo mío. Millones de millones han tratado de satisfacer el hueco, el vacío de su corazón con las cosas materiales, las relaciones humanas. Y no se puede, amigo mío, aún con la misma religión. Todas las religiones del mundo combinados no tienen el poder, la eficacia, la virtud de llenar tu corazón, porque no es religión que te une con Dios. Es la palabra del Señor y teniendo una relación personal con el Dios que sí te puede llenar. Jesús, el pan de vida que da agua viva. Lee el Evangelio de Juan. Repito, lee el Evangelio de Juan. Noten esa frase, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta a la salvación. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la vid verdadera. Lee el Evangelio de Juan para ver quién en verdad merece la preeminencia y sí te puede llenar hasta hacer rebosar tu copa. Salmo 23, versículo 5. Pero ahora una segunda pregunta. Durante de una semana, ¿qué cosa por lo regular anticipas
Es decir, esperas con mucha hasta ansiedad y expectación y anhelo. ¿Qué cosa por lo regular anticipas para poder experimentarlo o hacerlo? Es decir, ¿qué cosa estás esperando hacer con mucho anhelo, mucho deseo, pensando en la satisfacción que te va a dar? Y vuelvo a leer esta lista de cosas que las personas en el mundo buscan: la llenura, la satisfacción, la paz, la tranquilidad, el gozo en cosas materiales, en relaciones materiales, en experiencias en este mundo temporales, para llenar un alma eterna que va a vivir para la eternidad, por la eternidad. Y Dios, amigo mío, escúchame bien, te hizo a ti a su imagen. Eres un ser eterno. Tu alma va a existir para siempre, o con Dios en el cielo, en la gloria, o sin Dios, aparte de Él, en el sufrimiento eterno del infierno. Y la Biblia dice, solo Dios merece y Él quiere el primer lugar en tu vida. Solo Él puede satisfacer tu sed, tu hambre en tu alma, para satisfacción, llenura, gozo y paz y poder y amor, y amor, y amor, y amor. Entonces, durante de una semana, ¿qué cosa por lo regular anticipas con mucha expectación para poder experimentarlo o hacerlo o tenerlo? ¿Amistades? ¿Una novia o un novio? ¿Un programa o serie en la tele? ¿Videos? Hay adictos a los videos, o juegos videos, adictos también. ¿Deporte? ¿Vacaciones? ¿Música? ¿La música, el baile? ¿La familia? ¿Comer? ¿Tomar el alcohol? ¿Beber el alcohol? ¿Consumir las drogas? ¿Participar en los vicios de fornicación, adulterio, la pornografía? O solamente en obtener dinero. La codicia, esta avaricia domina tu corazón porque has sido engañado, amigo mío. ¿Y cuántos miles de millones y millones han sido engañados pensando que al obtener más, puedo tener más? O si tuviera más amigos, voy a estar más feliz. Más dinero, más feliz. Más alcohol, más feliz. Más droga, más feliz. Más otra novia, otro novio. Otro esposo, otra esposa. Ahí está el diablo engañándote a ti, engañándome a mí. Si solo pudiera salir al deporte de mis sueños, las vacaciones de mis sueños, o ser el deportista de mis sueños. No, amigo mío. La Biblia dice en Colosenses 1:18, Jesucristo tiene la preeminencia en toda la creación, primer lugar en toda la creación y el primer lugar en la iglesia. Pero ¿tiene Jesucristo el primer lugar en tu vida? Un hombre de Dios, un teólogo desde hace muchos siglos dijo que el hombre no obtendrá paz hasta que encuentre su paz en Él, en Dios. Un hombre, una mujer, no tendrá paz hasta que encuentre su paz en Dios. El dicho comienza así: tú nos has hecho para ti mismo, y no tendremos descanso o paz hasta que encontremos nuestro descanso y paz en ti, en ti. Tercera pregunta, para ver quién tiene primer lugar en tu vida, en mi vida. ¿Qué está influyendo más en tus decisiones presentes y tus planes futuros? ¿Qué te está influyendo más en tus decisiones presentes y tus planes futuros? Jesucristo llamó a muchos en su ministerio terrenal para seguirle a Él, para seguirle a Él. Cristo dio un mensaje acerca de, por ejemplo, un hombre que hizo una gran cena y convidó a muchos, pero dieron excusas, pretextos. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses.
Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y mire, nosotros tenemos los mismos pretextos cuando Jesús nos invita a venir a Él, buscarle a Él en su palabra o en su casa, su santo templo, la iglesia. No debemos permitir que nuestra hacienda tenga primer lugar, o en nuestro caso quizás es nuestra casa. No debemos permitir que nuestra pareja tenga preeminencia, aunque tan importante que sea mi pareja. Cristo debe tener primer lugar. No debo permitir que mi trabajo tenga primer lugar. Y tampoco yo debo permitir que mis posesiones tengan primer lugar, porque más tarde en este capítulo, lee Lucas capítulo 14, Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, Cristo tiene que tener primer lugar encima de todos mis familiares, o no puedo ser su discípulo. Dice también al final de Lucas capítulo 14, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No diciendo que no podemos tener ninguna posesión material para ser un discípulo de Cristo, o casi nadie sería un discípulo de Cristo. Pero ¿quién tiene la preeminencia, el primer lugar en tu corazón, en mi corazón? ¿Y para qué uso estoy usando mis posesiones? ¿Es solo para mí y para mi familia nuestro placer? ¿O estoy usando mis posesiones para glorificar y servir al Señor? Y compartir con los que no tienen. Y dar para el avance del reino de Dios y el engrandecimiento de la iglesia de Cristo. La predicación de su palabra, la salvación de almas. ¿Para quién? ¿Para qué estoy usando mis posesiones? ¿Quién tiene control de mis posesiones? ¿Quién tiene la preeminencia, el primer lugar en tu vida y en mi vida? Terminamos con esto. Jesucristo bajó del cielo. Él existió con su Padre desde antes de la fundación del mundo. Él es eterno, Él es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es el Verbo eterno. Juan 1, 1 y 2. Juan 1, 1 y 2. Pero Jesucristo, en el cumplimiento del tiempo, fue enviado de su Padre para tomar forma humana, un cuerpo humano como tú y yo, pero sin pecado. Jesús creció y al final de una perfecta vida sin pecado, de hacer bien y a honrar y glorificar a su Padre en todo, lo envidiaron, lo odiaron y lo clavaron en la cruz, no por sus pecados y delitos, sino por los tuyos y los míos. He aquí Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el sacrificio perfecto que sí puede quitar tus pecados. Al confesarlos y pedir perdón de Jesús mismo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Darás el primer lugar a Cristo en tu corazón, invocándole y recibiéndole como tu Salvador personal? Y darás primer lugar a Jesucristo como Señor de tu vida, Rey de tu vida, entregando tu todo, cristiano o inconverso, entregando tu todo al Señor Jesucristo, para que Él sea Salvador y Señor de tu vida, y sea glorificado en tu vida. Él te llenará y te llevará al cielo como ha prometido. Que Dios bendiga esta enseñanza a cada uno escuchando. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que si hay uno que merece nuestra lealtad, nuestro amor supremo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Búscale, amigo mío, amiga mía, mientras que puede ser hallado, porque gracias a Dios puede ser hallado todavía. Tenemos este programa, pasa todos los viernes después del noticiero de la noche.
después del noticiero del mediodía, los sábados, y les animamos a venir a nuestros cultos domingos a las 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde, Colonia Los Naranjos, la última calle bajando adelantito del asilo de ancianos. 10 y 11 de la mañana, 6 de la tarde los domingos y a las 6 de la tarde los miércoles. Bienvenidos todos. Ahora, antes de terminar este programa, vamos a escuchar otra pieza de música.